Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, a pesar de las terribles noticias, ¿verdad? De guerra. Y es, es terrible, ¿no? Estas noticias. Pero en fin, bueno, espero que fuera de eso podamos estar, que estén bien, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a retomar donde nos quedamos el día de ayer. Denme un momento para empezar a compartir la presentación. Listo, pues ayer estuvimos hablando, ¿verdad? En torno a los pros y los contras de la revolución digital. Es bien importante, me parece, ¿no? Para ir dibujando una posible regulación sobre redes sociales en un futuro, pues pensar justo cuáles son las ventajas de las redes sociales, su potencial democrático, por qué restringirlas puede ser más peligroso que dejarlas libres, pero también es bien importante saber un poco cuáles son los problemas, ¿no? Los riesgos también que las democracias tienen para la calidad de la democracia. En ese sentido, pues sería muy riesgoso que los estados se quedaran sin hacer nada, neutrales, ¿no? Y que, como decía Adam Smith sobre la economía, pues una mano invisible manejara la libertad de expresión en las redes sociales. Sabemos que es mucho más complejo que eso, que hay muchísimos intereses en juego, que hay personas que con toda la intención buscan manipular a la ciudadanía, buscan confundir al electorado sin ninguna clase de ética. Entonces, pues los estados deben de tomar medidas, pero pues estas medidas deben de tener muchísimo cuidado de no alcanzar la libertad de expresión, de no restringir excesivamente, desproporcionadamente, injustificadamente la libertad de expresión. Es por eso que es un tema muy delicado, además de la complejidad, ¿no? Porque Internet, las redes sociales, la velocidad con que compartimos y difundimos información, pues es tremenda, ¿no? Entonces, pues es muy complejo pretender tener una solución, ¿verdad? De un día para otro. Entonces, ayer estábamos hablando de algunos casos internacionales y nos quedamos aquí justo hablando de cuáles hasta ahora, ¿no? Las propuestas más viables para regular las redes sociales. Vean ustedes que de las primeras acciones que se empezaron a ver en el mundo es esta en Estados Unidos, la sección 230 de la ley de decencia en las comunicaciones. Vean qué curioso título, ¿no? De su ley. Ley de decencia en las comunicaciones, aprobada en 1996. Eso tiene muchísimos años esta ley. Dispone que las empresas proveedoras de servicios informáticos interactivos no pueden ser tratadas como editoras de ningún contenido proporcionado por sus usuarios y no por las propias empresas, ¿no? Esta es la primera como pues la primera regulación en torno a las redes sociales de alguna manera, aunque pues todavía estaban en pañales para 1996 y se tenía esta idea, ¿no? De que pues estas redes sociales no pueden ser tratadas como editoras porque solamente alojan contenido y los editores pues somos los usuarios, las usuarias, ¿no? En 2017 el Parlamento, esto no iba aquí, pero bueno, les cuento que Europa
justo en el año 2000, emuló esta decisión de la ley de decencia en comunicaciones de Estados Unidos a través de la directiva sobre el comercio electrónico, que dispone que los intermediarios no son responsables de los materiales ilegales que se publiquen en su sitio. Esto significa que si bien deben eliminar los contenidos ilegales que se les informa que los están albergando o transmitiendo, las empresas no tienen la obligación de buscar proactivamente este tipo de material. En efecto, ambos enfoques eximen a las plataformas digitales de toda responsabilidad frente a los contenidos más dañinos e incluso ilegales, ¿no? Entonces, esta decisión de Estados Unidos se emula en Europa a través de esta directiva del comercio electrónico en estos primeros años, y es lo que más o menos hemos visto, ¿no? En los primeros años de redes sociales, que pues, las empresas no están buscando proactivamente contenidos ilegales, es hasta que un usuario reporta un contenido como abusivo, como violento, es que las empresas se encargan justo de revisar la información y retirarla en su caso, ¿no? Esto hablando no de buscadores, porque ya ven que el tema de los buscadores es muy distinto al tema de las redes sociales, sino justo sobre redes sociales. Y bueno, hemos sabido, ¿no? Que, por ejemplo, Facebook cuenta con una compañía externa que se encarga de hacer este trabajo sucio. Hay personas que están ahí trabajando 24 horas del día, ni siquiera están ahí justo en California donde está Facebook, revisando estos contenidos, si son ilegales o no son ilegales cuando son reportados por los usuarios. Vean esto que en 2017, ¿no? El Parlamento alemán aprobó la ley NetzDG, muy criticada, que disponía la imposición de elevadas multas a los intermediarios que no eliminaban rápidamente los contenidos de discurso de odio de sus plataformas luego de ser notificados de su existencia. Entonces, Alemania fue como de los primeros países en imponer severas sanciones a justo las compañías de redes sociales que, a pesar de que se les reportaba contenidos de odio, contenidos ilegales, pues no lo retiraban. Pero esta ha sido muy polémica, esta ley en Alemania se ha considerado restrictiva porque muchas veces pues, los contenidos tienen que ver con diferentes formas de pensar religiosas, con ataques supuestos, ¿no? a la diversidad religiosa y cultural de Alemania. Pero bueno, es algo que ocurrió y que vean ustedes que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 Google informó que había eliminado casi 215,000 publicaciones de usuarios alemanes. Después tenemos que Reino Unido, justo después de este proceso plebiscitario, ¿verdad?, del Brexit, que fue bastante complejo, bastante polémico, pues la Comisión Electoral hizo un estudio, estudió a la población, a los usuarios de Internet en Reino Unido, y pues llegó a diferentes conclusiones. Llegó a la conclusión de que los usuarios de Internet confían muy poco en los contenidos de las redes sociales, y entonces era como muy ambiguo determinar realmente la influencia que tuvieron para determinar el Brexit. Sin embargo, derivado de este informe que hace la Comisión Electoral en Reino Unido, hizo estas recomendaciones para que el Parlamento legislara y tomara medidas adecuadas para regular las redes sociales y que no se volviera a repetir lo que pasó con el Brexit. Y vean esto, porque es muy interesante, ¿no? Son recomendaciones que podemos tomar en cuenta en México, justo en el debate que debemos de tener en algún momento sobre cómo tenemos que regular las redes sociales. Y aquí están estas, ¿no? El material digital debe incluir el nombre de las personas encargadas de la campaña
y de sus creadores. O sea, es como cuando vemos, ¿no? Una película y al final vienen los créditos, ¿no? De quién es el director, el productor, todo esto, pues así tendrían que venir en las campañas digitales, ¿no? Eh, y no, esto también pues empezó a discutirse, ¿no? Derivado del caso Mariana Rodríguez, una asociación civil empezó a promover que justo la transparencia en torno a quiénes son los proveedores, ¿no? Los que pagan por hacer este tipo de propaganda en redes sociales. Porque pues ya sabemos que Mariana Rodríguez, ¿verdad? Eh, no solamente subía historias, supuestamente, y hasta ahora se sabe, completamente gratuitas, ¿no? Eh, para su esposo, sino que también pues, era parte de sus actividades, ¿no? Promocionar marcas, productos. Entonces, lo que se está aquí promoviendo es que justo se indique, ¿no? En algún lugar, ya sea en el video o en las especificaciones, cuando uno sube la publicación en el post, quién es el que está pagando por esa publicidad, ¿no? Hacer todo más transparente. Las normas que exigen que se informen los gastos de campaña deben estipular que quienes llevan adelante una campaña deben clasificar estos gastos en diferentes tipos a fin de dar mayor información sobre los destinos, sobre los fondos destinados a las campañas digitales, ¿no? O sea, una rendición de cuentas, una mayor transparencia y clasificación, ¿no? De los gastos de los partidos políticos en sus campañas, que se puede identificar con toda claridad cuánto se gasta en pintada de bardas, en hacer los spots, ¿no? De radio y televisión en su producción, pero también en difundir, ¿no? A través de Facebook, por ejemplo, que en Facebook se puede hacer esta monetización de las campañas, o también en Instagram, que todo esto lo podamos ver con toda claridad en los informes. Cabe mencionar que justo México, en este informe que hace la UNESCO, pues es tomada como ejemplo en que se puede sancionar a los partidos políticos que rebasen los topes de gastos de campaña destinados para las campañas, ¿no? Entonces está muy interesante porque México, pues es de los países más emblemáticos en cuanto a su capacidad institucional y su reacción inmediata para sancionar. Entonces, pues no estamos tan mal, ¿no? Pero bueno, en algunas cosas estamos muy mal y en otras, pues no estamos tan mal. Entonces, para mejorar la transparencia, también se debería exigir que los organizadores de la campaña presenten facturas de sus proveedores que sean más significativas y detalladas. Bueno, eso también ya está regulado en nuestra legislación. Las compañías de redes sociales deben trabajar en conjunto con las autoridades electorales para mejorar sus políticas sobre materiales y publicidad de campaña para las elecciones y referéndums que se realicen en el Reino Unido. Entonces, esto es un poco lo que comentábamos ayer, de que lo ideal es que las autoridades electorales trabajen en conjunto con todas las compañías de redes sociales para mejorar las políticas, ¿no? Sobre los materiales y que pues se logren objetivos conjuntos. Esto es bien interesante porque el enfoque que le da el autor, que es experto en políticas públicas de comunicación digital, de este texto de la UNESCO, justo habla del término gobernanza electoral. ¿Qué es la gobernanza? ¿No? Pues suena como a gobernar, gobernabilidad, pero hay diferentes enfoques, ¿no? No es lo mismo la gobernabilidad que la gobernanza. El enfoque de la gobernabilidad históricamente ha hecho referencia a la capacidad unilateral de los gobiernos para gobernar a sus sociedades. El enfoque de la gobernanza reconoce la complejidad del mundo contemporáneo, reconoce la complejidad de los sistemas sociales y entonces acepta que los gobiernos han perdido esa capacidad de tomar decisiones
unilaterales y de redistribuir los ingresos y los beneficios públicos, ¿no? Reconoce que existe una gran diversidad de actores sociales, privados y públicos que son más o menos autodependientes, bueno, autónomos, y entonces la idea de la gobernanza es gobernar juntos, escuchando a las personas que son afectadas por los problemas públicos que se buscan resolver. Entonces, el autor habla de gobernanza electoral, ¿no? De justo buscar políticas públicas con un diálogo permanente entre quienes son los responsables de los problemas públicos que se buscan resolver, en este caso, pues las autoridades electorales y las compañías de redes sociales, ¿no? Esto es como lo mejor que las autoridades deben y pueden hacer en materia de redes sociales y elecciones. ¿Qué más? En épocas de elecciones y referéndums, los avisos publicados en plataformas de redes sociales deben estar etiquetados para evidenciar la fuente. Sus bases de datos digitales de avisos políticos deben seguir las normas vigentes en el Reino Unido para elecciones y referéndums. Bueno, eso tiene que ver, ¿no?, con lo que hablábamos, que se debe dar información de quién está pagando, quién está haciendo estas campañas, etcétera. La ley debe mencionar explícitamente que el financiamiento de campañas electorales con fondos provenientes de individuos y organizaciones extranjeros se encuentra prohibido. Bueno, eso está muy claro en nuestra ley. Las normas y fechas límites para presentar informes de gastos permiten que la información se encuentre disponible para los votantes y las autoridades electorales durante la campaña. Entonces, también, ¿no?, hay fechas y esto pues está también regulado muy bien en nuestro país. Y finalmente, las autoridades electorales deben tener la facultad de aplicar multas a aquellos responsables de campañas que violen las normas, así como mayores poderes para obtener información. Aquí justo en esta nota de pie de página que se ve aquí, chiquitita, 39, aquí hacen mención del caso mexicano, ¿no?, que tiene esta capacidad institucional muy buena para responder y poner multas. Entonces, ¿qué podemos notar de todas estas recomendaciones que hace la Comisión Electoral del Reino Unido después de lo que sucede con el Brexit y que los lleva a salir de la Unión Europea? ¿Qué podemos destacar? Que vean que todas estas medidas, sobre todo, están enfocadas a regular la manera en que se hacen las campañas, en dar mayor transparencia de quiénes las están pagando, difundiendo, pero en ningún momento se habla de un control censor por parte de la autoridad electoral, ¿no? De la autoridad electoral de estar revisando, monitoreando los contenidos, las afirmaciones de partidos políticos y candidatos, ¿no? Entonces, lo que se destaca en este documento de la UNESCO es que las medidas justo deben tender a negociar, trabajar en conjunto con las compañías de redes sociales, a mejorar la transparencia, tener muy claro los topes de gastos de campaña y multar a quienes no cumplan con eso, pero en ningún momento se habla de restringir libertad de expresión. En Canadá tenemos también ejemplos interesantes. En diciembre de 2018, la Comisión Parlamentaria Permanente de Canadá sobre el acceso a la información, la privacidad y la ética propuso un conjunto de reglas nuevas para la publicidad política en redes sociales, como el derecho a imponer determinadas obligaciones a las plataformas de redes sociales en cuanto al etiquetado de contenido producido a través de algoritmos, el etiquetado de la publicidad de pago en línea, la eliminación de cuentas falsas y fraudulentas y la eliminación de contenidos manifiestamente ilegales como el discurso de odio. Entonces, esto, denme un momentito, por favor. Listo, lo siento. Entonces, esto es bien, bien importante porque los usuarios de Internet tenemos todo el derecho a saber
qué publicaciones, qué posts, qué contenidos están llegándonos a través de algoritmos, ¿verdad? Y qué contenidos están siendo justo llegando a nosotros a través, ¿no?, de una búsqueda activa por nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí la idea es que en Canadá lo que están haciendo es regulando las compañías para que estén obligadas a informar todo esto, ¿no? Y que los usuarios tengan la oportunidad de configurar sus propias reglas algorítmicas, ¿verdad? Y que estén conscientes de la manera en que están haciendo uso de esta navegación de datos, de información en Internet. El gobierno de Canadá se encuentra en un proceso también de implementación de un protocolo para casos de incidentes electorales graves con vistas a las elecciones generales que hubo en 2019, ¿no? Entonces, también es bien importante que las autoridades electorales pues tengan protocolos de actuación para poder responder ante desinformación digital, ¿verdad? O pues cualquier otro incidente relacionado con la publicación y la difusión de información en Internet. Y bueno, el documento de la UNESCO pues está, nos hace 10 recomendaciones bien puntuales para que los estados democráticos pues tengan algunas directrices para regular y atender este problema de las redes sociales, ¿no? Es muy parecido a lo que propone Canadá, y es que las empresas deben informar, ¿no?, sobre el proceso de eliminación de contenidos ilegales. O sea, debe de haber completa transparencia de quiénes están siendo los censores, cuáles son los parámetros que se utilizan para eliminar contenidos ilegales y las garantías procesales necesarias para garantizar que las decisiones sean tomadas de manera respetuosa de los derechos humanos. Esto puede estar respaldado por la capacidad de las autoridades electorales, siguiendo el debido proceso para multar a las compañías que no eliminen los contenidos ilegales dentro de los límites temporales establecidos en la normativa. Obligar a las compañías a eliminar contenidos rápidamente cuando la elección sea inminente y penalizar a las compañías que eliminan contenidos ilegales. Entonces vean que el enfoque está por hacer responsable a las compañías, lo cual es todo un reto porque, como sabemos, pues muchas alegan, ¿no?, estar rigiéndose por el derecho internacional, por el derecho de otro país, donde físicamente están las compañías. En México, pues muchas veces había este problema, ¿no?, de estar buscando a Facebook Irlanda, que era el que, como el que era el responsable de los servicios de Facebook en México. Entonces, pues muchas veces se argumenta esto, ¿no?, que pues no pueden seguir las leyes mexicanas porque ellos responden a las leyes de Irlanda o de otros, o de Estados Unidos o de otros países. Entonces, eso es un problema, pero que se puede solucionar, obviamente, y que el Estado debe mostrar su capacidad para pues su soberanía, ¿no? Y establecer reglas muy claras a las compañías en caso de que quieran seguir haciéndose ricos con los contenidos de los usuarios, ¿no? Entonces, que las empresas deban mostrar de qué manera manejan la publicidad política en su sitio, por ejemplo, la inclusión de una marca en toda publicidad política digital que explicite los nombres de los responsables de la campaña, muy parecido a lo que dijo la Comisión Electoral de Inglaterra, que las empresas deban prohibir la publicidad anónima durante los periodos electorales. Esto está bien interesante, ¿no? Porque pues muchas veces se suben con cuentas anónimas, con cuentas usuarios falsos, publicidad, ¿verdad? Y esto pues para evadir la fiscalización y que no se pueda contar, etcétera. Entonces, esto debería estar prohibido, ¿no? Se reconoce el daño potencial que puede ser causado por la velocidad y el alcance de las comunicaciones que son reenviadas durante las elecciones y se toman medidas cautelares para eliminar esta problemática. Por ejemplo, WhatsApp recientemente ha limitado a 15 la cantidad de usuarios en los que puede reenviarse el mensaje, ¿no? Las autoridades electorales deberán decidir
previa consulta con las empresas si impondrán o no una limitación semejante sobre todo las empresas de redes sociales durante campañas electorales, ¿no? Entonces, este tipo de medidas son las que las autoridades electorales, el Estado mexicano, la legislación debe de estar contemplando justo para evitar una difuminación masiva de desinformación. Que las empresas deban rechazar la publicidad de paga con fondos provenientes del extranjero durante las campañas electorales. Que las empresas deben establecer un procedimiento acelerado de atención de reclamos que permita que los ciudadanos puedan denunciar las actividades en línea durante el periodo de desarrollo de campaña. Pues, han visto que en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados se puede denunciar, ¿no? Contenido ilegal. Pues los procedimientos para dar respuesta a esto tendrían que ser más rápidos, pensando en la velocidad de los procesos electorales. Que durante el periodo de campaña electoral, las empresas deban informar semanalmente sobre las medidas que tomen para reducir la difusión de desinformación e información errónea y sobre los casos que hubieran detectado. Que las empresas deban informar sobre las medidas que tomen para impedir la creación de identidades falsas y sobre los casos que hubieran detectado durante la campaña electoral, ¿no? Dar estadísticas para saber y poder estudiar el problema. Que las empresas apliquen medidas razonables en términos comerciales para implementar sus políticas y procesos. No deberán aceptar pagos ni promocionar cuentas o páginas web que publican información falsa sobre sí mismos de manera sistemática. Y que las empresas muestren transparencia acerca del uso de sus plataformas durante las elecciones si surgen denuncias en su contra. Entonces, pues bueno, son muy semejantes, un poco más detalladas a las medidas que propuso la Comisión Electoral en Reino Unido posterior al Brexit, pero estas propuestas son de este documento que aquí les dejo el link, que es un cuaderno de divulgación elaborado por la UNESCO sobre redes sociales y elecciones, cuáles son las problemáticas muy puntuales que debemos de observar. Bueno, ahorita que se abra. Miren, él es Andrew Pudepat, que es un experto en políticas públicas, especializada en la intersección entre políticas de Internet y los derechos humanos, ¿no? Y estas son sus recomendaciones. Es director fundador de Global Partners and Associates, una empresa social que promueve la democracia y los derechos humanos en línea, y fundador y codirector de ADAPT, una empresa social que ayuda a las empresas a manejar los datos de sus usuarios de forma ética. También es el presidente de Internet Watch Foundation, una organización de caridad registrada del Reino Unido que trabaja junto a la industria de Internet para la eliminación de imágenes de abuso sexual infantil publicadas en línea, y presidente internacional de Media Support, una ONG danesa que promueve la independencia de los medios de comunicación en zonas de conflicto. Y bueno, se ha desempeñado como consultor de la UNESCO durante casi 20 años, tanto a escala global como en América Latina, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, estas son las recomendaciones de él, de este experto, y este es el documento que, pues bueno, aquí pueden consultar. Cuadernos de divulgación de comunicación e información, redes sociales y elecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bueno, entonces, me parece importante, ¿no?, que pudiéramos tener este debate en México, dado que pues, actualmente nuestro modelo, sobre todo, está enfocado a monitorear, vigilar, ¿no?, a censar los contenidos publicados por los partidos políticos, por los actores, ¿no? Y las recomendaciones que las autoridades electorales no deben en ningún momento imponer restricciones o determinar qué sí y qué no pueden decir los actores políticos en las campañas y la ciudadanía. Entonces, estas medidas buscan hacer responsables a las empresas por los usuarios, para que cuiden a sus usuarios, para que sean responsables de cuidar a los usuarios, y no medidas restrictivas de la libertad de expresión. Entonces, pues bueno, es un caso algo que debemos entonces
debatir en México. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, tenga alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues vámonos a ver los casos. Ahora sí, los casos nacionales más emblemáticos. Vamos a recordar, ¿no? Los casos más controversiales que han llegado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pues todos recordaremos el famoso caso de los influencers del Partido Verde Ecologista de México. Hola Cindy, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchamos. Hola, perdón, antes de que entremos al otro tema, nada más una duda. Bueno, en general de las medidas que se implementaron, de una manera muy particular siento, o sea, que son medidas buenas, pero es una carga muy fuerte, una carga administrativa muy compleja para las empresas. O sea, ¿hasta dónde ellos podrían tener esos controles? Mi duda es, bueno, esos son ordenamientos que ya aplican, o sea, que ya están vigentes, que ya están haciendo las empresas, o sea, están en vigor o son como propuestas que están haciendo en esos gobiernos. Como que no me quedó muy claro, o sea, si ya están operando. Sí, claro, tienes toda la razón, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a que son las empresas públicas las que deben de tener este tipo de controles y las empresas privadas como que pues, están, siempre que no violen las normas, pues pueden operar libremente, ¿no? Entonces, ese es como el debate de, de que esto pues pone muchísima carga a las compañías que son privadas, pero cada vez está más, hay más consenso en que se debe asumir la responsabilidad, ¿no? Dado que pues comercian, eh, tienen ingresos millonarios y que pues no pueden como estar ajenos a la problemática que se deriva de sus propias plataformas, ¿no? Entonces, pareciera, ¿no? Que es como una medida muy exagerada para imponer a las empresas, pero justo es como la idea de responsabilizar a los que realmente son responsables de todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, sí tienes razón y es algo que se debe de discutir. Y sobre estas medidas, pues ya gran parte de esto ya han empezado a ser implementada. La verdad es que tengo la chamba como de averiguar más a fondo qué sí se ha implementado y qué no, y cómo ha ido funcionando. Pero sí tengo entendido que en Canadá, por ejemplo, ya se han implementado, ¿no? Y justo de cara a las elecciones que tuvieron en 2019. Pero necesito, sí tengo esa chamba, actualizarlo y prometo, justo tengo que escribir un artículo para Voz y Voto de esto y ahí voy a escribir justo de qué ya se ha implementado y qué no. Entonces, se los debo, ¿va? Muy buena pregunta. Gracias. Bueno, ¿qué más? Vamos a seguir entonces. Ay, me estoy en otro lado. Bueno, vamos a recordar entonces estos casos del Partido Verde Ecologista México. Vean, pues todos recordaremos, ¿no? Vamos a ver el primero que se dio desde el proceso electoral de 2014, 2015. ¿Qué pasó? A ver si se acuerdan, ¿no? Primera denuncia, el 6 de junio de 2015, Horacio Duarte Olivares, representante de Morena ante el Consejo General del INE, presentó una queja en contra de diversos ciudadanos por la supuesta difusión de propaganda electoral a favor del Partido Verde en periodo de veda. Aquí está el primer elemento, ¿no? Periodo de veda. Mediante la emisión de diversos mensajes en la red social Twitter, utilizando los hashtags becas para no dejar la escuela, el verde si cumple, vamos verde, @partido verde, inglés y computación, y lo que desde su óptica vulneraba la normativa electoral. Bueno, Horacio Duarte presentó esta primera denuncia, pero hay varias denuncias de diferentes partidos políticos y actores políticos. ¿Qué se resolvió? A partir de esto,
se precisa que los medios probatorios aportados por las partes, bueno, sí se acuerdan, ¿no? De estos primeros personas famosas, ¿no? Como este primer caso, 2014-2015, entre ellos, pues me acuerdo que estaba Alex Intec, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? De los que estaban tuiteando. Entonces, aquí se precisa que de los medios probatorios aportados por las partes, así como los recabados por la autoridad instructora, en modo alguno evidenciaron un posible contrato, convenio, pacto verbal o vínculo alguno entre el Verde, algunos de sus dirigentes o ex candidatos del proceso electoral 2014, específicamente para emitir los mensajes controvertidos en sus cuentas oficiales de la red social Twitter en el periodo de veda electoral. Máxime que los ciudadanos, al contestar diversos requerimientos de la autoridad instructora o al comparecer a la audiencia de pruebas de alegato, manifestaron que no recibieron contraprestación alguna para emitir los tweets, sino que actuaron en estricto apego a la libertad de expresión para difundir contenido en dicha red social. En pocas palabras, en resumen, no se pudo sancionar al Partido Verde ni a estas personas porque no se encontró ningún contrato, convenio, pacto verbal. Entonces, todos los ciudadanos, estas personas famosas, argumentaron haberlo hecho en el ejercicio de su libertad de expresión. Entonces, pues vean que en 2015, pues, la autoridad electoral no tuvo los elementos para poder comprobar, ¿no? Fehacientemente y sin lugar a dudas, que estas personas habían sido pagadas para promocionar el verde. Y dado que eran ciudadanos, no eran candidatos, pues no estaban violando las normas de la veda electoral, ¿no? Que la veda electoral pues aplica únicamente a los contendientes y a los partidos políticos, ¿no? Los ciudadanos tienen todo el derecho de seguir hablando sobre los procesos electorales, pero quienes están buscando, ¿no? De juntar adeptos a través de campañas, tienen prohibido, ¿no? Seguir hablando de ello para que sea el periodo de reflexión para la ciudadanía. Pero entonces, ¿a quién se sancionó en este caso de 2015? Solamente se sancionó a Raúl Osorio, que él era en ese momento candidato por el Partido Verde, ¿no? Y él publicó estos tweets. Todos nos quejamos, pero no aportamos soluciones. Becas para no dejar la escuela. Me encantó esta propuesta, Partido Verde. Me parece una gran causa del Partido Verde. Hay que concientizar que tenemos que cuidar nuestro planeta. Me uno. Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, otra gran oportunidad para revalorar nuestro entorno natural. Mañana ayudemos a hacer la diferencia, contribuyamos al apagón verde a las 9 p.m. Entonces, aquí, al comparecer a la audiencia de pruebas de alegato, el ex candidato involucrado reconoció el contenido de los mensajes. Entonces, él era candidato, por lo que una vez acreditada y reconocida la existencia y difusión de los tweets motivo de controversia, se analizará si estos inobservaban el periodo de reflexión, bla, bla. Entonces, bueno, aquí se sancionó únicamente a esta persona, Raúl Osorio Alonso, quien sí era en su momento candidato, y al partido político por no haberse deslindado oportunamente. Entonces, del análisis de los tweets que dispersó esta persona, se hace a partir de la calidad de otrora candidato suplente a diputado federal, lo que conlleva un vínculo con dicho partido político a diferencia de cualquier otro ciudadano, por lo que la obligación de abstenerse de difundir propaganda en el periodo de veda le recae de forma directa, ya que tiene la calidad de candidato suplente postulado por la coalición PRI Verde, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, vean que en 2015 únicamente se sanciona a este actor y al Partido Verde exclusivamente por no haberse deslindado de estos comentarios, ¿no? Pero, pues todo lo demás no pudo haber sido sancionado porque pues no hubo un contrato, alguna prueba de que las demás personas, el resto de personas famosas, habían sido pagadas, ¿no? Entonces, bueno, fue muy controversial y a partir de aquí se emitieron diferentes tesis
bueno, esto fue confirmado después por sala superior, ¿verdad? Pero se emitieron diferentes tesis en donde básicamente pues se estableció que se debe maximizar en todos los casos la libertad de expresión en las redes sociales, pero las personas famosas, ¿verdad? Cuando estemos frente a tweets, a contenido de personas famosas, las autoridades deben de analizar con mayor detenimiento, ¿no? Bueno, y luego, ¿qué pasó en el caso más reciente de la elección 2021? Espérenme que ya se me fue todo. ¿Qué pasó más recientemente? En el último caso que llegó relacionado con el Partido Verde, que le encanta violar la ley, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de las historias publicadas por diferentes influencers, ¿no? Vean, ¿no? Aquí hay un ejemplo de Gabriel Soto, ¿verdad? Un actor que tiene en total 4.179.392 seguidores. Hizo sus publicaciones el 6 de junio de 2021 en clara fecha de veda electoral, ¿verdad? Pues llegó el día para salir a votar y antes de hacerlo es importante conocer las propuestas de los candidatos de sus partidos. Otras propuestas del Partido Verde es tener refugios que garanticen la tranquilidad de mujeres y de niños que han sido víctimas de violencia en nuestro derecho, nuestra obligación como mexicanos, así que todos hoy a votar. Entonces, bueno, vemos otra historia de también Bárbara del Regil, ¿verdad? Que es muy controversial, siempre anda ahí en el ojo del huracán con diferentes controversias, ¿no? Entonces, Bárbara del Regil, por ejemplo, tiene 8.429.293 seguidores, ¿no? Una gran cantidad de seguidores, muchos más, ¿no? Por ejemplo, de los que tenía en su momento Mariana Rodríguez, ¿no? Cuando pasó lo de las historias de su esposo. Entonces, vean. Uy, esta es una respuesta que me cuesta mucho porque la gente siempre suele atacar cuando compartes tu opinión sobre la religión, política, fútbol. Yo me informé, como siempre, que hay elecciones. A mí me gustaron mucho las propuestas que trae el Partido Verde. Por ejemplo, ahí les va una que me gustó. Proponen seguridad en el transporte público y pienso que urge cambiar eso porque ya todos los días escucho historias de asaltos de personas con las que trabajo y bueno, hasta con ver las noticias para enterarte. También me gustó mucho la propuesta de refugios para mujeres y sus hijos que sufren de violencia doméstica. También la de dar vales de canasta básica para los que se quedaron sin trabajo durante la pandemia. En fin, cada quien es libre de decidir y no se lo tomen personal. Esta es mi opinión, pero muy bien, Partido Verde. Entonces, bueno, claro, apoyo, ¿no?, al Partido Verde. Y pues, ¿qué se decidió? Vean que a diferencia del caso de 2015, aquí la sanción fue muy, muy grande, ¿no? Una sanción por 40.933.000 pesos, así como la interrupción de la difusión de su propaganda electoral dentro del tiempo asignado por el INE en la pauta ordinaria por el periodo de un año calendario, ¿no? Entonces, en teoría, ahorita el Verde no debería de estar teniendo pauta ordinaria, ¿no? En radio y televisión. Aunque bueno, si somos realistas, pues si sigue teniendo presencia en redes sociales, dudo mucho, ¿no?, que esta interrupción de las prerrogativas en radio y televisión realmente le afecten de manera importante. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí sí se sanciona al partido por lo dicho por todos estos influencers y en 2015 solo se sanciona por uno que si era candidato suplente. Pues bueno, vamos a ver cuál fue la diferencia, ¿no? Porque muchas veces se dice, ¿no? Bueno, ¿y por qué el tribunal sí sanciona aquí y acá no? Hay como criterios contradictorios, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Básicamente y en resumen es que aquí sí hubo evidencia de pago, de contratos, de depósitos, de promesas de pago.
testigos, ¿no? Entonces, vean, hey, a partir de las denuncias que dieron origen al procedimiento en materia de fiscalización, la unidad de fiscalización identificó los perfiles y los programas de las historias publicadas, 104 cuentas, ¿no? Entonces también eso es un elemento importante, que también cabe decir que el INE mejoró la argumentación, ¿no? Mejoró la argumentación y la materia probatoria, ¿no? Es mucho más contundente que en 2015, de los cuales obtuvo los datos de localización de los emisores en 82 casos. No se logró identificar todos los influencers, solo 82. Y se logró notificar a 43 personas, ¿no? 39 de ellas atendieron el requerimiento de la autoridad electoral. Y vean, del análisis de las respuestas, la responsable detectó un importante grado de similitud en el que sostienen premisas idénticas. Entonces, los ciudadanos requeridos únicamente expresaron su opinión e intereses libremente. Por consiguiente, el contenido no es proselitista. Ejercieron su derecho a la libertad de expresión, el cual no debe ser restringido. Es una mera coincidencia que sus intereses sean coincidentes con las propuestas de ideología del partido. Su único interés es incentivar la participación ciudadana. Ninguno fue requerido o contratado por el partido para hacer la mención. Ninguno recibió pago por hacer la publicación. La mayoría de los ciudadanos deberán tener un vínculo de militancia o simpatía para el partido. Entonces, a diferencia del 2015, en donde esto también argumentaron los influencers, aquí lo que hizo la autoridad electoral es establecer una conexión, una sistematicidad de las conductas, ¿no? Entonces, pues se detectó, ¿no? la existencia de un guión, porque pues todos dijeron lo mismo ante los requerimientos pues sí, de la autoridad electoral. Entonces, existió un guión, ¿no? De las diligencias realizadas por la unidad técnica en el procedimiento sancionador 265-281-2021, la responsable refirió tener conocimiento de la existencia de un guión entregado a los ciudadanos para emitir apoyo a favor del recurrente. Entonces, había un plan. Esto, ¿no? Todos estos indicios, todas estas pruebas concatenados, vinculados en conjunto, permiten llegar a la conclusión, ¿verdad? A la convicción de que hubo un plan, de que efectivamente hubo un plan que fue ejecutado por el partido político para beneficiarse. Y esto pues no fue identificado, ni comprobado, ni argumentado en el caso de 2015. Entonces, a partir de este guión, se analizaron 43 publicaciones en Instagram, de las que realizó la notificación de requerimiento de información. Bueno, esto no está tan importante. Bueno, eso es eso, ¿no? Que se detectó este guión que permite encontrar la sistematicidad y que hubo una inteligencia detrás que planeó. También consideró que es un hecho extraordinario o atípico que un grupo específico y numeroso de ciudadanos pertenecientes a un grupo particular, ¿no? Como este grupo de la farándula, ya saben, fue un hecho muy extraordinario que expresara este grupo de personas que forman parte de un mismo círculo social, expresaron una posición político-electoral prácticamente idéntica, incluso con referencias en común a favor de una sola fuerza política en un periodo de tiempo corto. Entonces, las condiciones de modo, lugar y tiempo fueron prácticamente idénticas con estas 140 personas. Entonces, pues bueno, ¿no? Era notorio el plan orquestado por el partido. Dado que varios ciudadanos publicaron contenidos en Instagram en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, no puede considerarse como una mera manifestación de opiniones amparada bajo el ejercicio de la libertad de expresión ante los elementos que permiten concluir que se trata de una campaña estructurada. La responsable analizó el artículo denominado ¿Cómo diseñar una campaña con influencers en 8 pasos? Para contrastarlo con las publicaciones en materia de la queja, encontrando correspondencia entre ambos, ¿no? O sea, las técnicas para hacer campañas en Internet coincidieron con el actuar, ¿no? Del Partido Verde. Y de la consulta al padrón de militantes del partido recurrente, pues la responsable no encontró correspondencia con los responsables de las publicaciones, entonces se consideró difícil, ¿no? Que si estas personas no eran militantes, decidieran en conjunto
expresarse a favor del Partido Verde. Entonces, vean, ¿no? Se van concatenando todos los hechos y vean esto también. La vinculación con empresas de mercadeo. A partir de una publicación atribuida a una usuaria vinculada con la empresa Primary, la responsable presumió que había una intención de usar a personas con presencia importante en redes sociales para la promoción del voto. La empresa Epic Talento SASB se relaciona con 4 de las personas civiles responsables de las publicaciones materia de la queja, por lo que consideró que existe la premisa que presten sus servicios a través de la agencia de representación. De un video en Instagram atribuido a Alessandra Rojo de la Vega, desprendió el indicio de que el partido recurrente realizó acciones dirigidas a desarrollar una campaña política mediante la contratación de personas con presencia en redes sociales. Y la empresa Agüita de Limón, responsable de las grabaciones realizadas por Alessandra Rojo de la Vega, manifestó que el partido recurrente quien contactaba a los invitados, ¿no? Entonces, una empresa contratada, ¿no?, por Alessandra Rojo de la Vega para sus publicaciones, para hacer sus grabaciones, manifestó, ¿no?, que el partido era quien contactaba a todos estos influencers. Y bueno, también se constató el flujo de recursos monetarios. Del video publicado por Fernanda Moreno, pocos días después de las publicaciones, la misma reconoció haber recibido como pago 10,000 pesos. Entonces, vean, aquí hay un reconocimiento que no hubo en el caso de 2015, ¿no? También, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó, gracias a la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se detectaron 4 depósitos en efectivo por el monto de 10,000 pesos en fechas cercanas a las publicaciones de Instagram a favor de diversos responsables de las respectivas cuentas del usuario, ¿no? Entonces, también por Nabil Guerra Flores expuso el mecanismo a través del cual fue contactada y que le fue prometido un pago por 30,000 pesos. En cuanto a Mauricio López Velasco, la responsable tomó en consideración tanto una manifestación de dicho ciudadano en redes sociales como la respuesta que dio a un requerimiento de la unidad técnica en la que expuso el mecanismo por el cual fue contactado y el ofrecimiento que le hicieron por 25,000 pesos. Entonces vean que también, ¿no?, hubo promesas de pago, se comprobó que hubo depósitos, en fin, ¿no? Entonces, a partir de lo anterior, la responsable concluyó que cuenta con indicios de que hubo personas encargadas de reclutar a los influencers con presencia importante en redes sociales, por lo que concluyó que fue el partido recurrente el que ordenó su búsqueda. Y bueno, entonces la responsable analizó las publicaciones, materia de la denuncia, a fin de acreditar si cumplen con los elementos de finalidad, temporalidad, bla, bla, bla. Bueno, entonces, también, ¿no? También se sanciona al partido de manera importante porque no se deslinda adecuadamente, ¿no? El partido argumentó que él no tenía nada que ver con esas publicaciones y que no sabía, ¿no?, hasta que lo requirieron. Entonces es imposible que el partido no se enterara porque todas estas personas etiquetaron al partido, ¿no? Lo arrobaron, ¿verdad?, con el @Partido Verde. Entonces es contradictorio, es una mentira que no se haya podido deslindar adecuadamente y que no sabía de estas publicaciones. Entonces, pues, ¿no?, consideró que estas conductas infractoras cesaron con motivo de las medidas cautelares ordenadas el 6 de junio por la Comisión de Quejas y que el beneficio para el partido recurrente se actualizó desde el 5 de junio en que comenzó la difusión de publicaciones. Bueno, no se deslindó, ¿no?, a pesar de que fue etiquetado. Entonces, ya de la valoración de las pruebas en conjunto, ¿no?, de la concatenación de los hechos probatorios, pues se llega a la conclusión, ¿no?, que las publicaciones realizadas por las personas cuentan con características que muestran una sistematicidad en su emisión. El partido fue quien se encargó de reclutar a los influencers y incluso estuvieron empresas de marketing digital involucradas que confirman este modus operandi del partido. Y bueno, entonces, en conclusión, la responsable determinó que existen elementos que configuran una conducta infractora de lo establecido en la ley de partidos y el reglamento de fiscalización, por lo que se fundó el procedimiento, ¿verdad?, sancionador.
Y bueno, también se consideró que el partido político era reincidente, estaba incurriendo en una conducta reincidente, porque en ambos casos las conductas consistían en una estrategia sistematizada de difusión de propaganda, se hizo en periodo de veda, y bueno, entonces por eso también aumentó la multa y se individualizó de esta manera la sanción en contra del Partido Verde. Entonces, bueno, esto fue lo que ocurrió en estos dos casos, pero a raíz de esto es que la Sala Regional Toluca, hablábamos ayer, anuló una elección en Zitácuaro, Michoacán. Vean esto. ¿Qué argumentó la Sala Regional Toluca? Declaró la nulidad de la elección al considerar que se vulneró la veda electoral con motivo de estos mensajes de estos influencers. En consideración de la Sala Toluca hubo 104 influencers que hicieron campaña a favor del verde. Además, vean este argumento. Lo que dijo la Sala Toluca es que los seguidores de esos influencers superan los 140 millones de personas en su conjunto. Bueno, incluso vean este número, es un poco absurdo pensar que esto se traduce en votantes porque México no tiene tal cantidad de personas, ¿no? en el territorio. Entonces, bueno, y en lo individual tienen un promedio de 1.3 millones de seguidores. Estos mensajes en concepto de la Sala Toluca tuvieron la intención de apoyar al verde y manifestar su apoyo. Bueno, entonces la difusión de estos mensajes fueron violaciones sustanciales porque transgredieron directamente los principios de certeza, legalidad y la equidad. Y lo que dijo la Sala Toluca al final del día es que, bueno, el partido que gana en Zitácuaro, pues iba en coalición con el verde, y entonces, pues este acto fue determinante para llevar a un candidato a ganar en Zitácuaro, ¿no? Entonces, eso fue lo que argumentó y por eso se anula esta elección. Pero ¿qué dice Sala Superior? La Sala Superior revoca esta determinación de Sala Toluca. ¿Por qué? ¿Qué argumenta Sala Superior? Primero nos dice lo que sí y que no se prueba con este caso de los influencers del verde, ¿no? Entonces, que hubieran 104 personas tuiteando, bueno, en este caso fueron historias de Instagram, prueba la participación en redes sociales que emitieron comentarios sobre la elección, ¿no? Pero no se prueba el impacto de los comentarios que tuvieron sobre los seguidores. No sabemos qué impacto tuvo, la verdad no se sabe, ¿no? Que el mensaje haya estado dirigido a una elección particular, ¿no? Las personas no hablaron de la elección en Zitácuaro, Michoacán, ni de la elección, de ninguna elección local, ¿no? Se precisa que en general se hablaron, ¿no? Del apoyo al verde y, pues, bueno, no se prueba. No es posible relacionar los mensajes de los influencers con una elección o candidatura en particular, ¿no? Entonces, vean, así va la Sala Superior argumentando de cada uno de los elementos de prueba del caso de los influencers del verde, estableciendo que sí se prueba con esto y que no es posible probar, para al final del día, pues, reconocer que no existe el elemento de la determinancia, ¿no? Vean ustedes que pues el elemento de la determinancia es fundamental en materia electoral para anular una elección, sea una determinancia cualitativa o sea una determinancia cuantitativa. En este caso, pues la determinancia cuantitativa no alcanza a probarse. ¿Por qué? Porque vean, la diferencia es del 6.1%, o sea, es un porcentaje muy alto, ¿no? De diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar. Y bueno, también un argumento de Sala Superior es que el Partido Verde pues sí tiene cierta presencia en Zitácuaro, Michoacán, y se analizan los votos que ha tenido en las diferentes elecciones del Partido Verde. En 2015 pues tuvo 7,000 votos, en 2018 11,000 votos, y en 2021
12,000 votos, ¿no? Entonces no hay como un aumento desproporcionado en cuanto al número de votos que al menos nos haga sospechar que pudo haber tenido un grado de influencia esta campaña en Instagram para Zitácuaro, Michoacán. Y además, el elemento de la brecha digital que les comentaba ayer, vean ustedes que hace un análisis la sala superior de los índices muy bajos de Internet que existen en el estado de Michoacán, específicamente en los 13 municipios correspondientes al distrito electoral desde Suzupuato, en el que el porcentaje de población con acceso a Internet, vean, es del 3.3%. El municipio con mayor acceso a Internet es Zitácuaro con 39.1%. O sea, solo el 39.1% de la población en Zitácuaro tiene acceso a Internet. El promedio de porcentaje de acceso a Internet de los 13 municipios es de 19.13%. Ni siquiera el 20% de la población en el distrito cuenta con acceso a Internet. O sea, es muy poco probable que tan pocas personas teniendo acceso a Internet realmente votaron por el verde. Esos 12,000 votos a partir de las historias de Instagram, ¿no? No se sabe si realmente las vieron o no las vieron. Entonces, pues no hay como indicios fuertes para argumentar que esta campaña realmente tuvo influencia en esta elección. Entonces, recordó también, ¿no?, la sala superior, cómo es que se acredita una nulidad, ¿no? Entonces, la sala superior, esto es bien importante, ha fijado un estándar de escrutinio constitucional en torno a los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una elección por violación a principios o preceptos constitucionales, que consisten, uno, en la existencia de hechos que se consideren violatorios de algún principio o norma constitucional o precepto de los tratados de derechos humanos o incluso una ley reglamentaria que sea aplicable, violaciones sustanciales, irregularidades graves, ¿no? Un poco trataba de esto argumentar la sala Toluca, que haya sido una irregularidad muy grave, la que hizo el Partido Verde, pero vean el segundo elemento. Las violaciones sustanciales o irregulares graves deben estar plenamente acreditadas. Se ha de constatar el grado de afectación que la violación al principio o a la norma constitucional haya producido en el procedimiento electoral, y las violaciones o las irregularidades han de ser cualitativa y o cuantitativamente determinantes para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado de la elección, cosa que en el caso no se prueba porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue del 6%. Entonces, bueno, ¿cómo ven este caso? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con los criterios emitidos por las autoridades electorales? ¿Creen que les faltó dientes? ¿Que estuvo bien? ¿Que estuvo mal? ¿Qué opinan? Cindy, te escuchamos. Bueno, checando la información que usted nos dio, por ejemplo, el tema, bueno, para mí es claro que hay que analizar el contexto en cada uno de los asuntos particulares y el lugar donde se llevan a cabo, pero ese porcentaje del alcance del Internet, pues yo quiero suponer que es del Internet de casa, del Internet fijo, pero pues en los celulares es donde más se ve, por ejemplo, Instagram. Y ahorita hay paquetes en compañías, no sé, por ejemplo, Telcel, que le pone 100, 150 pesos y te da datos ilimitados. O sea, no sé si es en relación a los informes de las compañías de Internet, pero insisto, a nivel domicilio o si a nivel de dispositivos electrónicos. Pero bueno, habría que ver más a fondo la argumentación, ¿verdad? Y yo tenía una pregunta, ¿habrá algún criterio de la sala superior donde diga a partir de cuántos seguidores o qué características debe tener una cuenta para ser considerada como influencer? Porque estaba buscando la definición y dice que pues es una persona que tiene como impacto y relevancia, y ahí se manejaban datos de a cuántos millones de personas accedieron a todos en total, pero no sé si hay algún criterio que diga, bueno, son estas 140 porque cumplieron con estos requisitos. Sí, muchas gracias, Cindy, por tus preguntas muy pertinentes. Sobre la primera, sí, tienes toda la razón, ¿no? Hay que identificar que pues muchas personas, muy pocas personas tienen Internet en casa, ¿no? A través de estos servicios contratados con un módem, etcétera. Pero fíjense que los estudios que hace, por ejemplo, la Asociación de Internet MX,
sí tiene las estadísticas muy puntuales de la brecha digital y de quiénes de estos usuarios de Internet lo hacen a través de un teléfono móvil y quiénes a través de una computadora. Entonces, no sé si el INEGI, el módulo del INEGI tenga estos datos así desagregados, lo voy a revisar, pero sí es posible ver que, o sea, sí hay como un grado, sí hay como informes que den cuenta de la brecha digital fuera de los teléfonos celulares, ¿no? Entonces, este análisis, pues sí se puede hacer, ¿no? Sí es posible hacerlo. Pero sí no sé, la verdad, si esto se tomó en cuenta por la sala superior, habría que revisarlo. Creo que es muy interesante esto que plantea Cindy, pero voy a corroborar, ¿no? ¿Cuál es la fuente exacta de la sala superior? Me parece importante esta distinción. Y sobre la segunda pregunta, del criterio de los influencers, de qué es una persona famosa. Recuerdo que en este primer caso del verde, como que sí habían hecho como una propuesta de definición, pero no hay, o sea, no hay como un número específico para determinar a partir de qué número, ¿no? De seguidores alguien puede ser una persona influencer. A ver, podemos revisar esta sentencia porque yo recuerdo que en este primer caso sí había, a ver, SRPS. Y es que sabe que también me llama la atención porque luego se habla de cuentas verificadas y que cuando la cuenta está verificada es porque ya tiene un cierto número de seguidores y tiene ciertas características y las empresas los verifican. Pero Claro. no sé si para ser influencer debes estar verificado o no. Como que trae muchas cosillas ahí técnicas, ¿verdad? El tema del influencer. SRPS. Sí, tienes toda la razón, pero justo yo en un texto que mandé a Nexos, me preguntaba esto para el caso de Mariana Rodríguez, ¿no? Porque el argumento del Instituto Nacional Electoral había sido, ¿verdad?, que las personas físicas con actividad empresarial no pueden donar. Esta es una regla real, ¿no?, de la unidad de fiscalización. Las personas físicas con actividad empresarial no pueden realizar donativos a los partidos políticos, ¿no? Eso es un hecho. Y esto está confirmado, ¿no?, por una tesis de la sala superior. Pero en ningún momento hay en el reglamento de fiscalización una equiparación de una publicación como una donación. Entonces yo me preguntaba eso en este texto de Nexos, ¿cuántos números, justo lo que tú nos preguntas, ¿no? ¿Cuántos seguidores se necesitan para ser considerado una persona influyente o un influencer? Un influencer, ¿no? Se necesita 1 millón, se necesitan como los que en su momento tenía Mariana Rodríguez. Vean, estos tienen más de 8 millones de seguidores. Se necesita 1 millón, 8 millones, se necesitan 5,000, ¿no? Si tienes 5,000, no estás influyendo de alguna manera a tu grupo de seguidores, ¿no? Eso me preguntaba por un lado. Y por otro lado, revisando el padrón del SAT, ¿no?, de las personas físicas con actividad empresarial, son alrededor de 4 millones de personas las que están así registradas ante el SAT, ante Hacienda. Entonces, yo me preguntaba, ¿el INE va a tener la capacidad institucional de revisar que estos 4 millones de personas físicas con actividad empresarial, en primer lugar, son influencers? ¿Van a estar revisando el número de los seguidores de estos ciudadanos mexicanos? Y en segundo lugar, van a estar cuidando que no hagan publicaciones y en su caso los van a estar monetizando para sumarlos a las cuentas de gastos de campaña. O sea, sí me voy a entender, está muy complejo seguir en sus últimas consecuencias el criterio que quería poner el INE
a colación de lo que sucedió con Mariana Rodríguez, ¿no? Que Mariana Rodríguez se dijo es influencer y es actividad física con actividad empresarial. No puede hacer donaciones, entonces hay que monetizar todo eso y contárselo al movimiento ciudadano, ¿no? A Samuel García. Pero yo creo que es una pregunta bien pertinente la que haces, porque justo, pues, a partir de cuántas personas se considera alguien influencer, ¿no? Y yo recuerdo que en esta sentencia, la primera del Verde, sí se había dado una como definición de persona famosa, porque ante eso existe la tesis de que las autoridades deben de tener mayor cuidado y de revisar con mayor diligencia para ver si no se están violando las normas electorales. Pero vamos a encontrar eso para enseñárselo. Estoy bien lenta. SREPSC 251-2015. No desesperes. SRPSC. Ay, se me fue. Necesito vitaminas para la memoria. 251-2015. 251. No me sale, espera. Bueno, sirve que los que nunca han buscado, yo sé que todos han buscado sentencias y jurisprudencia de nuestro tribunal electoral, pero vamos a hacer el procedimiento de cero para que. Bueno, entonces quiero enseñarles la tesis de las personas famosas. Jurisprudencia y uso electoral. Libertad de expresión. Bueno, este criterio es bien importante, ¿no? Libertad de expresión, presunción de espontaneidad en la difusión de mensajes en redes sociales. Entonces, este es uno de los criterios más importantes a partir, ¿no?, del análisis de casos sobre redes sociales. Se debe de partir de una presunción de espontaneidad, ¿no? Es decir, que lo que los ciudadanos, cualquier persona o usuario de Internet publica en las redes sociales, lo hace de manera espontánea, salvo prueba en contrario, ¿no? Entonces es como el principio de presunción de inocencia, de que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo mismo es el criterio jurisprudencial del Tribunal Electoral, en el sentido de que cualquier persona que publique algo lo hace de manera espontánea, por convicción personal, salvo prueba en contrario, ¿no? Y eso es lo que se argumenta en el caso de Mariana Rodríguez. No hubo pruebas tampoco, ustedes ya lo vieron en el caso con el doctor Alfonso Herrera, no hubo prueba de un pago, no hubo prueba, como en el Verde, ¿no?, de depósitos, se revisaron sus cuentas bancarias, se revisó todo, y no se encontró ningún pago, ningún beneficio económico que haya pues dado llevado a la autoridad electoral la convicción de que el Partido Verde el Partido Movimiento Ciudadano hizo un gasto para apoyar al candidato, ¿no? Entonces, la única obligación era que el partido, pues, reportara todos sus gastos de campaña, ¿verdad? Entonces, si no se comprueba ningún gasto, pues no se puede fiscalizar. Entonces, justo esto fue lo que está el caso del Verde. Aquí vamos a revisar, si no me falla mi memoria, porque según yo aquí se habla como de qué significa una persona famosa. Maestra, en lo que la busca, perdón que le interrumpa, entré al PSC 251 y sabe que no habla de palabra como influencer, sino dice que es una persona de relevancia pública o con fama social, dice, ya sea por su actividad profesional o por su labor artística. O sea, son características más cualitativas, cuantitativas. Y es que sabe que yo me estaba yendo con la idea de influencer con el número de seguidores por los temas estos de TikTok y de todo eso
de que les dan ciertas categorías, pero pareciera que en ese asunto es más bien por la relevancia pública y la fama social, o sea, alguien conocido públicamente y en ningún momento se hace referencia al número de seguidores. Claro, mil gracias por tu ayuda, justo eso es lo que yo quería encontrar. Y eso es como el elemento que nos proporcionó esta sentencia, este caso, hablar de las personas famosas con relevancia social, pero no hay como un parámetro en cuanto al número de seguidores, ¿no? Y también justo una pregunta que yo me hacía en este artículo de Nexos, que se los voy a compartir, perdón por la autopromoción, qué vergüenza, pero me gustaría mucho la retroalimentación porque fue un caso muy polémico. Y justo yo me preguntaba, pues bueno, ¿qué pasa con las personas que no son famosas, pero que pueden tuitear algo, por ejemplo, y se vuelve viral, ¿no? ¿Y qué pasa si esa persona es de casualidad una persona física con actividad empresarial? ¿Vamos a restringir los derechos políticos, la libertad de expresión de 4 millones de personas? Espérenme. Bueno, y además de que eso fue una interpretación del INE, que porque en ningún lado del reglamento de fiscalización estaba esto así expresamente, ¿no? Pero bueno, entonces ya, qué bueno que nos ayudaste, Cindy, a resolver tu propia pregunta. Perdóname por no hacerlo yo misma, pero bueno, de esto se trata, de que podamos retroalimentarnos y aprender todas y todos juntos. Y esa es como el criterio, ¿no? Como la persona con relevancia pública, con relevancia social, pero no hay un parámetro en cuanto al número cuantitativo de personas. Cuando les comparto este texto, por si es de su interés, si quieren, vengan las críticas, todo. Perdón por la autopromoción. Y bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, si también quisieran hacer una reflexión, alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, pero a ver, es que esa era como la sentencia de sala especializada, pero vamos a ver si en esta, mira, aquí igual se habla, ¿no? Dicha calidad de persona famosa, esta es la sentencia de superior que confirma la de sala especializada. Dicha calidad de persona famosa, figura pública en principio, hace que el análisis de su conducta conlleve ciertas particularidades, pues el perfil de las personas involucradas por la labor profesional que desempeñan genera una mayor atracción o impacto de sus mensajes, circunstancia que conlleva también un mayor grado de responsabilidad social respecto de los contenidos que difunden en Internet. Pues si en la red, pues si bien gozan de una amplia libertad de expresión, bla, 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 bueno, es como así, no hay como un análisis en torno al número de ciudadanos, ¿no? Al número de seguidores que alguien debe tener para ser considerado influencer. Solo dice, ¿no? Y contar con un número relevante de seguidores. Miles, cientos de miles, incluso millones. O sea, vean, no hay un parámetro, ¿no? Incluso en la sentencia de sala superior solo se habla de un número relevante de seguidores. Miles, cientos, millones. O sea, es bien complejo, ¿no? Determinar pues, qué número vamos a tomar en cuenta. Yo siempre pongo el ejemplo de Barack Obama. Barack Obama es la persona en Twitter con el mayor número de seguidores de todo el mundo. Y Barack Obama no pudo influir, a pesar de ser la persona más famosa de Twitter, no pudo influir a la ciudadanía norteamericana para que no votaran por Donald Trump en 2016, ¿no? Entonces, vean. Bueno, Barack Obama. Aquí está. Barack Obama es la persona más famosa en Twitter, bueno, no la más famosa, con el mayor número cuantitativo, ¿no? De seguidores.
vean cuánto tiene. Tiene 130.9 millones de seguidores. Y a pesar de esto, pues no pudo lograr que no ganara, ¿no? Donald Trump. Entonces, vean. Entonces, o sea, sí es un debate muy, muy complejo, ¿no? A partir de cuántos vamos a considerar influencers, el INE va a poder monitorear a todos ellos, va a tener como el padrón de las personas que son personas físicas con actividad empresarial y va a estar vigilando sus cuentas, va a hacer este monitoreo. ¿Sí me explico? Es muy complejo, ¿no? Además de que, pues ahora, ¿no? Las estrellas de TikTok, o sea, cada vez son más las personas con este nivel de relevancia pública. Entonces, a mí se me hace, insisto, y no solamente es una opinión personal, ¿no? Los expertos en el tema nos dicen que es mala idea intentar irnos por ese camino. En todo caso, lo que debemos de controlar es la pluralidad de ideas en las redes sociales a través de esta regulación con las empresas, que las empresas sean transparentes en cuanto a los intereses que persiguen, el uso de los algoritmos y que sí quiten los contenidos ilegales. Pero vean qué complejo sería, en todo caso, irnos, ¿no? A limitar los derechos de los ciudadanos, a la libertad de expresión. Bueno, ¿qué otro caso relevante? Como ustedes ya vieron el caso de Mariana Rodríguez, y para no ser reiterativos, pues vamos a ver mejor el caso de Lili Telles. No sé si lo ubiquen, pero fue un caso resuelto en 2020. ¿Qué pasó? Pues vean, este es un caso de violencia digital. Nos caiga bien, nos caiga mal, Lili Telles, estemos a favor o en contra de su partido, de su ideología, eso es lo menos relevante. Lo relevante aquí es que fue víctima de violencia digital. Vean esto, se publica en una cuenta de Facebook una caricatura, así como aquí se ve en esta imagen, una caricatura donde ponen su rostro real, ¿no? Como imagen. Y vean lo violento del título de esta caricatura. Entrevista a Lili Telles, donde le preguntamos hasta por el color de sus calzones. Pásele a lo barrido. Y vean un poco del contenido de esta caricatura que se publica en Facebook. Cállate, loca, jodida. Si ya sabemos que te gusta andar de picaflor, entre machos y machos, ahí te la llevas. Lo que te faltó que te replicaran de chiquita fue unas buenas nalgadas, porque eres bien interesada. Todos sabemos que te picha la gustola y que eres fan de sacar provecho de las personas y las cosas, después mandarlas directito a la ver, ¿no? Y todos sabemos qué dice aquí. Entonces, evidentemente, ¿no? Esto pues es un contenido ilegal, ¿no? Es violencia contra las mujeres en razón de género. Entonces, se presenta la denuncia, pero vamos a ver que aquí lo complicado va a ser comprobar quién fue el agresor. Pero este caso me gusta mucho traerlo porque se logra comprobar la culpabilidad de la persona a pesar de que trató de deslindarse. Este caso me encanta porque es un gran ejemplo de argumentación jurídica para comprobar la agresión de violencia política en razón de género. En un primer momento, bueno, la sala regional especializada como que se equivocó en la manera de hacer el procedimiento, hizo dos procedimientos diferentes, pero lo importante es que sí estimó que las expresiones que mostraba el video se sustentaban en prejuicios, estereotipos y estigmas sociales que representan a las mujeres en desventaja, inferioridad y subordinadas a los hombres. Solicitó a Facebook Irlanda que bajara o eliminara de inmediato el video titulado Entrevista del Monchi a Lili Telles. Se le impuso en otra resolución una multa al supuesto sujeto responsable. Entonces, pues sí, la sala superior la sala especializada le pregunta a Facebook, dime quién es el dueño de esta cuenta. Facebook le dice, es esta cuenta, este correo electrónico y está ligado a este nombre. Entonces, la sala especializada le pone una multa a esta persona
y se acredita la BPG, la violencia política en razón de género. Sin embargo, el presunto responsable llega a sala superior y sala superior revoca ambas resoluciones, ¿no? Y ustedes se van a decir, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué hace esto? Revocó ambas resoluciones porque se vulneró el derecho de audiencia y presunción de inocencia del sujeto implicado. Se le sancionó sin que se acreditara ser el responsable de la publicación del video. Porque lo que pasa es que el ciudadano, el agresor, argumentó que él no había publicado este video. Dijo, yo no fui, a mí me hackearon. Es posible que alguien haya utilizado mi cuenta para hacer esta cuestión violenta. A lo cual se le consulta a Facebook y dice, sí es posible, eso pasa todo el tiempo, la gente se roba la identidad. No sé si a alguien de aquí ustedes les ha pasado que toman su fotografía y ponen sus datos y hacen cuentas falsas de ustedes. Bueno, a mí no me ha pasado afortunadamente, pero a muchos de mis amigos, amigas sí ha pasado, ¿no? Que muchas veces utilizan esto y lo hacen pues para extorsionar o quién sabe con qué fines perversos, pero esto se hace, ¿no? El robo de identidad en las redes sociales es muy común. Entonces, pues no hay como un argumento sólido por parte de sala especializada para decir en ese sentido que el actor no había sido, que el agresor no había sido el responsable, y entonces solamente utilizó el argumento de Facebook para decir, bueno, si él está ligado a esta cuenta, él es el responsable y ya. O sea, sin ninguna otra valoración, sin ninguna otra consideración, además, ante el dicho de esa persona de que lo habían hackeado. Entonces, demuéstrame que no te hackearon, ¿no? Entonces, revoca ambas sentencias y se las regresa a sala especializada para que mejores tu argumentación, revise los argumentos. Pero bueno, lo importante de la sentencia de la superior es que, y esto es bien importante en materia de violencia de género, que es un problema bien importante en el tema que nos ocupa de redes sociales, la falta de ubicación de personas responsables no puede traducirse en la imposibilidad jurídica de que las autoridades jurisdiccionales tomen las medidas pertinentes en contra del acto concreto y en contra de las razones estructurales que dan pie a la violencia. En ese mismo sentido, no les exime del deber de dictar medidas de protección a la víctima. Entonces, lo que dijo sala superior es que se debieron emitir medidas cautelares sin comprometer el debido proceso. Entonces, como que sala especializada creyó que era necesario acreditar el responsable para emitir las medidas cautelares. Hubo como una confusión ahí en el procedimiento, pero lo importante es que aunque no sepamos quién es el agresor, las autoridades, los operadores jurídicos, tienen la responsabilidad de actuar con la debida diligencia, inmediatamente ordenar el retiro de la información, proteger a la víctima, ¿no? Protegerla, preguntarle qué necesita, qué medidas de seguridad, ¿no? Negociar con la víctima y con los expertos en seguridad qué se necesita para protegerla. Eso es lo que se debe de hacer, aunque no sepamos quién fue, ¿no? Entonces, esto se aclara en la sentencia, es el concepto de tutela preventiva, ¿no? Entonces, bueno, para evitar que, obviamente, esto es con el fin de evitar que los daños, que los derechos vulnerados no puedan ser restituidos, reparados y evitar, ¿no?, que se violen irreparablemente los derechos humanos. Entonces yo revisé, ¿no?, por ejemplo, en este caso, si efectivamente ya no existía este video y vean, ¿no?, sí se bajó. Entonces esto es bien importante, ¿no?, que aunque no sepamos quién es, esos contenidos violentos, ilegales, no puedan seguir en internet. Entonces, alguien levantó la mano. Hola, Jorge, ¿qué tal? Te escuchamos. Hola, maestra, gracias. Buen día. Buen día. Para comentar un caso muy parecido en Veracruz, guardando las debidas proporciones, no con la relevancia o la estridencia del caso de Lili Telles, pero quiero destacar dos conceptos o dos vocablos. El tema de la atribuibilidad y el tema de la determinancia. Una elección municipal aquí en Veracruz se ganó por 800 votos, o un candidato hombre gana por 800 votos, significó el 4.5% de ventaja,
La candidata en segundo lugar denuncia violencia política de género. A 1 o 2 días de la jornada electoral se crea un perfil falso y en este perfil falso se dice que la candidata es una rata familiar del candidato saliente, etcétera, denigrando a la candidata. Una especie de campaña negra. El tribunal local confirma el resultado de la elección del cómputo municipal, pero por mayoría, una de las magistradas dice que hay violencia política de género. Sala Regional Jalapa confirma el resultado, regresa el expediente al tribunal local, en donde dice que se deben de hacer mayores indagaciones por el tema de Facebook, por el tema del Instituto de Telecomunicaciones, etcétera, hasta la policía cibernética se llegó, o sea, se indagó y no pudieron establecer la atribuibilidad de la conducta. No hubo una persona a la que se le podía atribuir esta conducta. Se regresa el expediente a Sala Regional confirma el resultado, se va a Sala Superior y Sala Superior confirma el cómputo municipal en favor del candidato. El tema de lo que quiero destacar aquí es el tema de la atribuibilidad, porque si independientemente de que exista la violencia política de género y se haya podido posterior a la sentencia bajar esas publicaciones en Facebook, antes no se pudieron bajar porque no se pudo determinar quién era el titular de esa cuenta en Facebook. Sí es muy importante destacar el tema o la relación entre la atribuibilidad de la conducta y la determinancia en la elección. Ese perfil solamente tenía alrededor de 250 seguidores y de esos 250 seguidores, alrededor de 50 o de 55 cuentas eran del municipio en donde se desarrolló la elección. Es cuanto. Basta. Muchas gracias, Jorge. Qué interesante caso. No sé si de casualidad tengas el número de expediente para revisarlo después. No lo tengo a la mano, pero se lo envío. No te preocupes, si no ya después lo busco, pero muchas gracias. Qué importante, ¿no? Esto que nos dices, y es el problema, un problema muy importante, ¿no? De poder hacer esto de la atribuibilidad. ¿Cómo es el concepto, Jorge? Atribuibilidad. Me trabo, atribuibilidad. Sí, parece trabalenguas, pero se refiere a quién es el responsable de la conducta o a quién se le atribuye la conducta. Muchísimas gracias. Exactamente, ¿no? Ese es el principal problema que tenemos. Y vamos a revisar esta sentencia porque también hay otro módulo que también en el cual estoy a cargo de violencia digital. Entonces hoy me gusta ir recopilando los casos para irlos explicando y ver cómo va evolucionando la importancia del tema, ¿no? De poder dar probanza a estos hechos. Entonces, muchas gracias por compartirnos este caso. Lo vamos a revisar. Vamos ahora a continuar con este de Lili Telles porque vean aquí cómo sí se pudo probar y está bien interesante, ¿no? Bueno, yo me metí al perfil y ya no estaba, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo positivo, aunque insisto, hay muchos problemas con las compañías de redes sociales que si viene de los OPLES, muchas veces no los quieren bajar, ¿no? Solamente le hacen caso al INE o a los tribunales, pero no a las autoridades administrativas. Entonces es un problema que debemos de revisar. Y bueno, entonces, vean qué excelente argumentación hace la sala especializada después, ¿no? Entonces la sala superior regresa, investiga mejor y entonces, espérenme, aquí está, ¿dónde está? Bueno, entonces vean, ¿qué argumenta la sala regional especializada? ¿Cómo es que determina que Sergio Zaragoza Sicre, la persona que Facebook Ireland le dijo a la sala especializada, él es el dueño
del correo electrónico vinculado a esta cuenta de Facebook. Sergio Zaragoza confirmó que esa era su cuenta de correo electrónico. Dijo, sí, esa es mi cuenta, pero me hackearon. Pero vean esto, vean qué hermosa argumentación. Me fascina este caso. Desde 2010, a ver, alguien me está alzando la mano. Ay, Jorge, muchas gracias por compartirnos los expedientes. Esto va a ir directo a mi carpeta de investigación de casos de violencia digital en contra de las mujeres. Muchísimas gracias por tu aportación con esta clase. Es lo que me encanta de estas clases, que entre todos nos vamos retroalimentando, que vamos compartiendo otras experiencias, ¿no? Más allá de las autoridades federales, bueno, de casos más locales. Entonces también es muy enriquecedor para todas y todos. Muchas gracias. Entonces, vean, me encanta este caso porque aquí, ¿no? Dijo la persona, a mí me hackearon, esta sí es mi cuenta, pero yo no lo publiqué, y sáquenme de ahí, ¿no? Y compruébenme lo contrario. Y la sala regional especializada, pues recurre a este criterio bien importante. En materia de violencia política en contra de las mujeres, aplica la reversibilidad, la reversión en la carga de la prueba. Las personas víctimas de violencia política no son las responsables de probar lo dicho. Ustedes saben que en general en materia electoral, quien afirma está obligado a probar. Esto no aplica para los casos de violencia política. Hay una reversión en la carga de la prueba. Entonces, ante estas acusaciones, a los agresores les toca desacreditar las denuncias en su contra. Yo sé que esto puede ser muy, así como que muchos abogados, ¿no? Siempre les hace así como de, ay, ¿cómo es posible? Y la presunción de inocencia, ¿no? Esto no significa que solamente por el dicho de la víctima vamos a castigar a alguien, a sancionar a alguien, sino que se revierte la carga de la prueba, porque siempre la justicia está como del lado de los agresores, ¿no? De los hombres. Pero más que eso es porque generalmente la violencia política se ha dado en contextos donde no hay testigos, donde no es posible recabar pruebas. Entonces se les impone a las víctimas estándares imposibles de prueba, ¿no? Entonces las mujeres están muchas veces en una incapacidad de poder probar quiénes son los agresores. Entonces la sala regional especializada dice, a ver, aquí aplica la reversión de la carga de la prueba. Desacredita que tú no fuiste el que publicó esto, porque esta mujer te está acusando, y ni siquiera te está acusando, ¿no? Facebook nos está diciendo que esta es tu cuenta. Acredita que te hackearon. Entonces el ciudadano no logra desacreditar esto. ¿Por qué? Y estos elementos ayudan a mejorar la argumentación de la sala regional especializada y su convicción de que sí fue Sergio Zaragoza Sicre quien hizo estas publicaciones. Porque él dijo, sí, esta es mi cuenta de correo electrónico, la cual uso desde 2010. Entonces, lo que dice Sala Regional Especializada de las pruebas, podríamos decir que actualmente sigue siendo su correo electrónico activo, porque en ningún momento señaló que lo haya dejado de utilizar. Es decir, tiene acceso al contenido y movimiento de dicha cuenta. Entonces, dice él, sí es mi cuenta, pero me la hackearon, pero la sigue usando de manera activa y nunca dijo, no hay ninguna prueba de que haya denunciado este hackeo ni a Gmail ni con Facebook. En ningún momento reportó ante Facebook que al darse cuenta del uso incorrecto de su correo o hayan usurpado su identidad o el hackeo. Entonces él dice, me hackearon, pero él seguía usando esta cuenta de correo electrónico. Se encontró un nexo con el supuesto administrador de la cuenta. El perfil laboral de Sergio Zaragoza Sicre era experto en campañas digitales. Eso es a lo que se dedica, a hacer campañas digitales. Se puede presumir que conoce los mecanismos para proteger el uso de los correos electrónicos y datos personales, ¿no? Entonces es experto en redes digitales. Una persona experta en redes digitales se da cuenta cuando lo hackean y lo reporta inmediatamente, cosa que esta persona no hace.
Finalmente, su campo de trabajo se centra en cuestiones publicitarias con enfoque en cuestiones político-electorales. Tan es así que actualmente es socio de Aldea Digital y director de México Elige, y con ello podemos suponer que conoce entonces las reglas básicas de los procesos electorales y campañas, entre ellas la protección a las mujeres a una vida libre de violencia. De ahí su obligación como ciudadano y profesional de cuidar que el uso de sus cuentas de correo no se utilicen como vehículo para violentar a la mujer candidata. Entonces, pues, ¿qué les parece, no? ¿Les parece débil o les parece convincente? A mí me parece convincente porque pues el ciudadano dice, me hackearon, pero si te hackearon y si eres experto en redes sociales, ¿por qué nunca lo denunciaste en Facebook y sigues utilizando esta cuenta activamente? Porque además te dedicas a hacer campañas digitales, ¿no? Entonces la sala superior confirma la resolución emitida por sala especializada. Bueno, como ven, bueno, a mí me encanta este caso, pero puede ser objeto de críticas, ¿no? Pero me parece que eh, pues no está tan fácil, ¿no? Entonces, zafarse, ¿no? No, pues es que cualquiera puede decir, no, yo no fui, y lo niegas, y sáquenme de ahí, pero si es una persona experta, debió de haberse deslindado de la conducta, debió haber denunciado este supuesto hackeo de su cuenta. Y bueno, ¿qué hora tenemos? Vamos a rápidamente revisar el caso de Tlaquepaque, que también está relacionado con redes sociales. Este es mucho más controvertido. Vean que tenía 29,000 seguidores, el cardenal Juan Sandoval. Vean, aquí podemos ver el video que publica en redes sociales en el contexto de la elección municipal de Tlaquepaque, Jalisco. Vean, aquí estaba el video, a menos que ya lo hayan. Bueno, de entre las cosas que decía el cardenal Juan Sandoval es que no sean los malosos los que decidan nuestro voto. Ustedes saben muy bien que existe en nuestra Constitución una prohibición muy clara para que los ministros de culto hagan expresiones a favor o en contra de los partidos políticos, de sus candidatos en un contexto electoral, ¿no? Es este principio histórico de separación iglesia-estado, el principio de laicidad, del cual, por cierto, yo no estoy de acuerdo. Yo siento, mi opinión personal es que es una restricción desproporcionada, una restricción que existe en muy pocos países del mundo, además de que pues también se le limita el derecho a los ministros de culto, no tienen derecho a ser votados. Pueden votar, pero no tienen derecho a ser votados, no pueden ser electos en un cargo de elección popular, a menos que hayan renunciado a su ministerio con 5 años de anticipación, ¿no? Entonces es una medida, es el país con la medida más exagerada. En algunos países de América Latina existe esta prohibición, pero con menos años. Entonces, bueno, pero bueno, ese no es el debate. El debate es que está prohibido, y vean el video que sube esta persona. A ver qué opinan ustedes. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha el video? ¿Alguien me puede decir? No se escucha. No, ¿Se escucha o no? no sé, no se escucha. Como tengo los audífonos, déjenme desactivarlos.
Ale, está como pasmada tu imagen. Tu micrófono, Ale. Listo, una disculpa, perdonen, esta computadora cada vez está peor, está muy trabada ya. Bueno, yo creo que ya no nos da tiempo de analizar a fondo el caso. Bueno, vamos a ver si se puede ver. Pero en resumen, ¿qué pasó para ir cerrando esta sesión? Pues se anuló la elección de Tlaquepaque debido a que, pues en primer lugar, se consideró una violación sustantiva, ¿no? Un principio constitucional eh, marcado muy claramente en nuestra Constitución, que es el principio de separación iglesia-estado, el principio de laicidad. Y bueno, la diferencia entre el primero y el segundo lugar sí fue muy reducida. Entonces, sí se acredita el elemento de la determinancia. Entonces, a pesar de que el cardenal Juan Sandoval ya no era un, digamos, ministro con el cargo, ¿no? O sea, en funciones, con el ministerio, pues se consideró que su relevancia pública, ¿no? Entonces, vean, vamos a ver rápido el video. Mis estimados amigos, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, a pocos días de las elecciones.
Esta es del 6 de junio. Y claro, este mensaje es una reflexión o una insistencia entre ustedes para proceder debidamente. En estas elecciones van en juego muchas cosas. Muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad. Porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Bueno, entonces este mensaje dura alrededor de 7 minutos. Aquí les dejo la nota del proceso por si quieren verlo completo, el video que publicó en Facebook esta persona y se anula la elección. Entonces, bueno, hasta aquí cerraríamos porque se nos está yendo el tiempo. Preferiría, si tienen algún comentario, pregunta, reflexión, antes de cerrar nuestro módulo, darles espacio a sus intervenciones. Adrián, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Te escuchamos. Buenas tardes. Estoy un poquito ocupado en la mañana en sesiones, pero muy interesante esta parte. Puse hace rato en el chat el tema de los lugares que debemos buscar para instalar casillas y que cumplan con requisitos legales. Y vinculado a este tema, pues no se pueden ubicar en centros de culto religioso. A diferencia, por ejemplo, del sistema americano, donde pues, ponen centros de votación, porque además cumplen con requisitos de viabilidad, digamos, o practicidad, comodidad, etcétera, ¿no? Y en nuestro caso, en nuestro país, pues muchos centros de estos religiosos perfectamente podrían ser útiles para poder instalar las casillas. Me parece que parte de una reforma, aunque tendría que ser ya de gran alcance, poder modificar esta parte, ¿no? Me parece, batallamos muchísimo en términos operativos para encontrar esos lugares para ubicar las casillas y eso nos cierra una buena parte. En cuanto al tema de la incidencia en la equidad de la contienda, pues también entra ahí un terreno un poco fangoso, porque me parece que dada la naturaleza mayoritariamente cultural en nuestro país vinculado al tema religioso, a mí me sorprende que en las encuestas de participación ciudadana y de esta naturaleza que busca evaluar el nivel de participación, por ejemplo, la mayoría de la ciudadanía, cuando se le pregunta cuál es la principal característica del mexicano o la mexicana, es que somos aguantadores. Y esto tiene o guarda mucha relación con esta visión religiosa. Entonces, en ese sentido, me parece que esta parte del discurso religioso, de la intromisión, sí permea demasiado en el ánimo, en la decisión de la población, y en ese sentido, esa parte es la única que sí me reservaría, porque creo que sí, realmente sí tiene incidencia para poder modificar o poder influir en las preferencias. Gracias. Gracias a ti, Adrián, por compartirnos esta dificultad para ubicar las casillas. Es bien importante esto. Muchísimas gracias, Adrián. No sé si alguien más quisiera compartir alguna reflexión, alguna idea. Bueno, también les compartí otro texto de su servidora, donde cuestiono qué tan válidas siguen siendo estas restricciones a los derechos políticos de los ministros de culto. Sé que es una idea muy impopular, pero se las comparto para la reflexión. Y bueno, les agradezco enormemente su atención, su paciencia por las fallas técnicas. Gracias por sus preguntas, sus contribuciones con sus comentarios. Les felicito por estar tomando este diplomado en comunicación electoral. Les deseo que terminen este diplomado con muchísimo éxito. Yo me reitero siempre a sus órdenes. Si necesitan información, si consideran que algún tema se quedó en el tintero,
alguna queja, sugerencia, lo que sea, todo es bienvenido. Trabajamos constantemente en la Escuela Judicial Electoral para mejorar nuestros cursos, entonces cualquier sugerencia también es bien recibida. Aquí les proporciono mi correo institucional. Les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias, Cindy. Gracias a ti.